Muy buenas tardes, jóvenes. Esperemos unos 2 minutitos que lleguen los demás para iniciar clases. El día de hoy vamos a tratar de terminar la teoría. Ya con el curso de la mañana ya la terminamos. Aunque con ellos estábamos un poco atrasados, nos quedamos, solo finalizamos la teoría. Con ustedes creo que estamos un poquito adelantados. A lo mejor si alcancemos a ver la primera práctica de este parcial para poder culminar entre hoy y mañana la práctica uno. Y de ahí la siguiente semana haríamos la práctica 2. Esperemos un ratitito más. Voy a acomodarme, déjeme acomodarme. Mande, ¿qué pasa? Estoy en clase. Es un ratito, me está llamando mi papá. Perdón. Un minutito más, por favor, disculpe.
Y se apagó. Bueno, ahora sí, iniciamos. Muy buenas tardes con todos. Mm. Bueno, vamos a revisar, como les dije, la parte del diseño cualitativo, que es lo que iniciamos la clase anterior y que nos falta culminar la clase de hoy, si se está grabando la clase, ¿verdad? Sí, no se olviden de poner presente en el chat. Y vamos a iniciar un taller corto, no sé si avancemos a hacerlo en esta clase. Si no alcanzamos, lo haríamos hasta la próxima clase, o sea, hasta mañana que tenemos con ustedes. Y la próxima semana haríamos el otro taller que es de eh, planteamiento del problema. No, no, que ya hicimos, no es planteamiento del problema, ya voy a chequear. Ah, no, operacionalización de variables, sí, porque planteamiento del problema creo que hicimos en el primer parcial. Aquí, bueno, ya algo ya avanzamos en el primer parcial, pero aquí vamos a formular las hipótesis. Ustedes tienen que continuar con su investigación, con la que están realizando, y en base a eso plantearse las hipótesis. Yo voy a dar unos ejemplos de cómo tienen que hacer los talleres para, en este caso, que ustedes planteen la hipótesis. Recuerden que las hipótesis venían del planteamiento del problema, de lo que ustedes definieron. Si había las hipótesis, hay la hipótesis general. Si es que están haciendo hipótesis específicas o también si ustedes están haciendo un análisis cuantitativo, si están evaluando algo, midiendo algo, ustedes tendrían la posibilidad de generar una hipótesis alternativa y su correspondiente hipótesis nula, si es que hablamos de aspectos netamente estadísticos. Entonces, el día de hoy ojalá alcancemos o lo que buenamente avancemos a alcanzar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Déjenme conectar al PowerPoint y cerrar algunas ventanas porque tengo de más antes de hacer cualquier actividad, porque estoy con demasiadas ventanas abiertas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Aló? ¿Están aquí o estoy hablando solito? Hola. Sí, sí, Inge, sí, sí se le Mm, escucha y no, no Ya, hay ninguna duda por lo que parece. ya, ok, gracias. Gracias por contestar porque si no me quedo, siento como que estoy hablando solito con la pantalla. Gracias. Espera un ratito hasta cerrar demasiadas ventanas que me ralentizan la máquina y también no me dejan trabajar adecuadamente. Vamos a ver. Mm. De aquí tenemos 3 semanas. Estamos en la segunda semana. A ver, ¿cuándo se pasó notas? La semana pasada, o ya son 2 semanas. Bueno, ya estamos creo en la tercera semana del segundo parcial. Pues faltarían como 2 semanas más, así que prácticamente en estas 2 semanas acabaríamos la teoría, haríamos también asimismo uno que otro taller que nos falta. Y básicamente con eso cubriríamos el segundo parcial. Recuerden que les mencioné que tenemos que hacer una presentación de un póster y entonces yo en estos días que me desocupo porque ya me desocupé de mi tesis, pero tengo que seguir, tengo 2 cátedras más que me tienen que dar. Entonces tengo que desocuparme de unos deberes que tengo que presentar. Entonces yo en estos días ya les estar poniendo las tareas para que también las vayamos desarrollando. Si es que es necesario, lo hacemos en clase y si no, les doy las indicaciones necesarias para que ustedes
lo hagan en su casa. Entonces, vamos, cerremos. Listo. Creo que aquí nos volvió. Ya, aquí está volviendo. Cerremos. Ya. Ahorita sí voy a presentar. Vámonos al PowerPoint. Y nosotros la clase pasada habíamos iniciado lo que corresponde al diseño cualitativo. ¿Ya? Entonces, la clase pasada habíamos visto que son en la parte cuantitativa, que son los diseños experimentales, que son los cuasi experimentales y que son los no experimentales. Habíamos dicho que los diseños experimentales hay una manipulación y control de variables, ¿no es cierto? Para nosotros explicar a través de un conjunto de variables de entrada cuáles serían sus respuestas de salida. Entonces tenemos una relación causa-efecto. Entonces, yo manipulo, como les decía, las variables, es decir, yo, por ejemplo, digamos que quiero hacer un experimento. Y en ese experimento quiero, por ejemplo, controlar, por ejemplo, qué cantidad de reactivos debo poner para que me genere un producto químico específico, ¿no es cierto? Entonces yo no manipulo, por ejemplo, la temperatura, la presión, la humedad del ambiente, del laboratorio donde voy a hacer. Y también manipulo la cantidad de reactivos, ¿no es cierto? La cantidad de reactivos para generar un determinado producto. Entonces, yo les hablaba que eso es experimental. El cuasi experimental es donde al menos manipulamos una variable, ¿no es cierto? Por ejemplo, les decía, por ejemplo, digamos que yo quiero manejar, hacer un experimento entre ustedes y el otro paralelo. Sí, entonces, quiero saber cuál es el rendimiento académico entre ustedes, que les doy la misma materia, soy el mismo profesor y quiero evaluar, digamos que yo quiero hacer un cuasi experimento. Entonces, yo digamos que mi variable independiente que voy a manejar es el tiempo del examen. Sí, digamos que yo quiero hacer una investigación de sobre qué estudiantes tienen mejores resultados en el examen, ¿no es cierto? En el examen del primer parcial. Entonces, por ejemplo, yo la variable que puedo manipular como soy el profesor, puedo decir, a este grupo le doy, qué sé yo, 2 horas de examen y al otro grupo le doy 3 horas de examen. Entonces, estoy manipulando la variable tiempo, en este caso, del examen. Y después evalúo el rendimiento, cuánto han sacado cada estudiante dentro del examen. Entonces, estoy haciendo un cuasi experimento porque yo no estoy controlando. Puede ser el mismo examen, incluso es el mismo examen para los dos, pero yo no estoy controlando qué es lo que ustedes conocen. Sí, sí. O sea, yo no puedo controlar, por ejemplo, las respuestas de ustedes. Ustedes van a poner distintas respuestas, a lo mejor sean asertivas, sean defectuosas. Yo no puedo controlar. Bueno, la calificación sería parte del tiempo, pero no puedo controlar, por ejemplo, qué sé yo, el número de estudiantes del curso, no puedo decir a este curso le tomo, bueno, controlo el tiempo, ¿no es cierto? Digo a este curso, por ejemplo, ustedes que son ingeniería civil, geográfica y turismo, me parece que es y ambiental, les voy a dar 20 minutos para el examen y el otro grupo les voy a dar 30 minutos. Estoy manipulando la variable tiempo, pero no puedo controlar el número de estudiantes porque cada grupo, en este caso el del paralelo 31806, tiene un determinado número de estudiantes que eso ya no lo puedo manejar porque tengo que tomar a todos los estudiantes. De igual manera, en el otro paralelo que es de misma temática, pero son relaciones internacionales, ya no lo puedo cambiar porque así es el grupo. O sea, no le puedo decir, redúcete un número de estudiantes para hacer la prueba, no, es todo el grupo. Asimismo, no puedo controlar, por ejemplo, qué cantidad de damitas o caballeros existen en cada curso. Entonces, son variables que a pesar de que, como son características propias del curso, por ejemplo, no sé no me he fijado cuántos hombres ni cuántas damitas hay
en este curso, pero eso no puedo cambiar, porque yo no puedo decir, sálgase usted del examen para que no den, ¿no es cierto? Igual del otro lado no puedo decir, no puedo quitar estudiantes para decir, ah, bueno, eh, no le tomo y para hacer un experimento así, ¿no? Entonces, yo puedo controlar el tiempo del examen, pero no puedo controlar el número de estudiantes que hay en cada paralelo, porque eso ya está predefinido, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, hago un cuasi experimento porque estoy manipulando cierta parte, pero otra no la puedo manipular porque ya depende de las características intrínsecas de los cursos evaluados. Y por último, también habíamos visto que dentro del enfoque cuantitativo existen los diseños no experimentales, es decir, donde yo como investigador no participo de los sucesos, simplemente que yo tomo los datos de una forma tal cual lo observo en el campo, ¿no? Y esos estudios normalmente se los hace en investigaciones de ciencias sociales, educativas, ¿no es cierto? Donde yo, por ejemplo, quiero ver cómo da clases el profe Diego, entonces viene un compañero y va viendo cómo doy mi clase, por ejemplo. Eso es cualitativo, pero también puedo hacer una encuesta a los estudiantes, ¿no es cierto? Que evalúe frecuencias. Entonces, en la escala del 1 al 5, ¿qué tan bien hace esto de trabajo el ingeniero Diego Salazar? Entonces, eh, ahí el investigador no interviene, no solo toma datos, ¿no es cierto? Porque yo no le puedo decir al encuestado conteste como yo quiero que conteste, ¿no? Y además, si es que yo hiciera ese tipo de procedimientos, estaría contraviniendo la ley. Sería algo antiético que yo le diga a un estudiante que conteste de la forma que yo quiero que conteste, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería no experimental porque yo solo veo, tomo datos, pero no hago nada más, no controlo variables. O sea, por ejemplo, en una encuesta yo no controlo qué es lo que van a contestar las personas, ¿sí? Eso va a depender de ellos. Entonces, es no experimental porque yo tomo datos pero no estoy manipulando ninguna variable. En sí mismo no estoy manipulando nada, sino que simplemente se lo toma de una manera natural. No sé si tienen alguna pregunta del repaso de la clase anterior, alguna inquietud. Creo que No, no. Inge. Entonces, eh, ahora vamos a ver el enfoque cualitativo, ¿sí? Recuerden que los enfoques cualitativos son de tipo exploratorios, descriptivos, narrativos, ¿no es cierto? Sí, y lo que busco es explorar de manera profunda las experiencias de los individuos. Es decir, ¿qué pasa? Perdón, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Jóvenes. Ay, capaz es que yo les cuido a mis papitas y les dije que alguna vez. Entonces, es más, en la ESPE estoy trabajando 6 horas porque tengo 2 horas para el cuidado de ellos porque son personas con discapacidad. Y entonces me toca cuidarlas. Entonces, como no se dan cuenta que estoy en clase, incluso mi papá es sordo, a veces ni escucha que le digo, que le estoy diciendo que estoy en clase, disculparán. Entonces, los diseños cualitativos cambia la connotación, ¿no es cierto?, de la investigación, porque yo lo que quiero es descubrir cómo funciona la sociedad. Entonces, voy haciendo un análisis profundo. Y profundidad, como les había mencionado en clases anteriores, se refiere a qué tanto quiero indagar como investigador. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hago una entrevista o quiero hacer un enfoque cualitativo, digamos que yo quiero entrevistar a un experto o a una persona que esté involucrada con un determinado tema,
Yo suelo preguntar, hacer un guión de preguntas, o bueno, no solo, ese es el mecanismo, ¿no? Hacer un guión de la entrevista que le voy a preguntar, me empapo del tema y le voy preguntando. Pero como en toda conversación, porque recuerden que usted le está indagando a la persona, está preguntando al foro de expertos, lo está haciendo eso, entonces yo voy indagando e inclusive puedo ir profundizando más allá de lo que en un principio pensé. Recuerden que la investigación cualitativa es flexible, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que yo le pregunto a alguien, digamos que estoy indagando sobre cómo les fue en el examen del primer parcial, entonces le consulto, le entrevisto al estudiante, incluso las personas de UBU, sí, Departamento de Bienestar Universitario, eh, creo que a todos a alguien, a los representantes, normalmente al representante del curso le llama la persona de Ubun y les pregunta, le va haciendo una entrevista, le dice, ¿cómo es el profesor Salazar? ¿Cómo les da clases? Y luego él le dice, a usted le da clases así, en este estilo, y dice, si le entienden, si le comprenden, qué sé yo, él es irritable, es una persona tranquila, les hace sentir bien o les hace sentir miedo cuando les va a preguntar o les da miedo preguntar, etcétera, etcétera. Entonces le voy preguntando, entonces va respondiendo y así mismo sigo preguntando y preguntando hasta que llega un momento en que ya no tiene que más preguntar, ¿no es cierto? O tampoco el entrevistado también no sabe qué más responder porque ha llegado usted tal vez al límite de preguntas o de aspectos que usted puede indagar, ¿sí? Dentro de la profundidad que usted estima que ha cumplido con los objetivos de investigación. Entonces voy haciendo una investigación profunda, sí, en base a lo que yo, el investigador o inclusive la persona que está involucrada o la sociedad o el grupo que está involucrado van a poder, si es que es entrevista, contestar, si es observación de campo, por ejemplo, si alguien me ve en la clase, ¿no es cierto? Toma su ficha de observación, entonces va a haber un conjunto de aspectos que va tomándoles como relevante hasta que llega un punto que ya se saturó los conceptos, las clases o los aspectos que él quiere indagar. Ya a eso se refiere el nivel de profundidad. Tiene que ver con lo que son las culturas, los fenómenos sociales, la teoría fundamental, los diseños narrativos, los etnográficos y la investigación, acción participativa. Entonces, así son los diseños cualitativos. Ya que nosotros vamos a ser en su mayoría ingenieros, sí, el diseño cualitativo va a ser un poco menos relevante para ustedes que siguen ingeniería. Tal vez para los que siguen sociales sí es relevante porque la mayoría de actividades van a hacerlos de manera cualitativa. Pero eso también depende del enfoque de la investigación. Entonces, si yo voy a medir algo, si voy a cuantificar, a poner o definir qué cantidades o medir, ahí es cuantitativo. Si es que yo voy a, a expresar el porqué de las cosas o entender los conceptos que están alrededor de esa investigación, eso es enfoque cualitativo. Pues a diferencia de los diseños cuantitativos, que son preestablecidos, ¿no es cierto? Porque yo quiero demostrar mi hipótesis, el diseño cualitativo es emergente, ¿sí? De hecho, sacamos teorías emergentes. Es iterativo porque, como les mencioné, yo voy profundizando, sí, digamos que como les mencioné en una entrevista voy profundizando las preguntas, entonces voy haciéndolo iterativo, ¿no? Como les decía, cuando somos niños, nosotros al principio que estamos comprendiendo el mundo que nos rodea, le empezamos a preguntar al papá, ¿por qué sucede esto? Y después que el papá le responde, usted le vuelve a preguntar, y papá, y luego de qué pasa eso, qué sucede con lo otro, ¿no es cierto? Y así. No sé si se han de acordar cuando eran niños, ustedes le preguntaban porque estaban queriendo entender cómo funciona el mundo que les rodea. Asimismo, aquí es un proceso iterativo porque yo hago pregunta y sobre esa pregunta vuelvo a preguntar alguna cosa adicional que no pregunté en la primera y así voy profundizando hasta que llego a saturar las clases o los conceptos que están involucrados con este fenómeno social. En el aspecto cuantitativo es iterativo y se adapta a las realidades del contexto de estudio.
Entonces, yo voy adaptando mi investigación conforme los informantes claves, en este caso las personas que me van a dar información, em, me comuniquen los aspectos que quiero investigar dentro de un contexto determinado. Y creo que hasta aquí vimos la clase anterior. Estábamos viendo que dentro de los principales diseños cualitativos teníamos a la teoría fundamental. Yo les había mencionado que dentro de mi tesis doctoral utilicé teoría fundamentada porque su propósito central es generar una teoría que explique a nivel conceptual una acción y interacción o área específica, ¿no? Pues quiero sacar conceptos de una acción, una interacción, un área específica a partir de datos empíricos. ¿Sí? Entonces, la teoría fundamentada para mi concepto es una de de los aspectos de la investigación cualitativa que es una de las más objetivas, ¿sí? Porque usted hace, como dice, toma datos empíricos. Y recuerden que la parte empírica viene de, el positivismo, ¿sí? Y eso tiene que ver con un poco con la parte cuantitativa. Y en cierto modo genera un nivel de confianza mayor porque yo hago una triangulación, o sea, de la información. Es decir, que hago un cruce de información de varias fuentes, ¿no es cierto? Digamos que yo quiero investigar sobre los GDOs. Sí, perdonen que a veces repito algunos ejemplos, pero creo que son los que nos ayudan a entender un poco mejor. Digamos que yo quiero saber por qué una persona se volvió GDO, ¿no es cierto? Parte de un grupo de delincuencia organizada. Entonces, uno de los mecanismos podría ser entrevistar a expertos que han tratado con este tipo de personas, ¿no es cierto? Y les han preguntado de cómo se comportan, qué les hizo llegar. Entonces, a lo mejor hago una entrevista a un experto, hago un foro, un grupo focal de personas que conocen este tema, sí, y ese sería mi segundo método. Busco documentos respecto a lo que han escrito autores sobre las características que tienen estos individuos. Ese sería otra fuente de información. Y además, si es que soy muy arriesgado, ¿no es cierto? Si soy una persona muy arriesgada, a lo mejor voy y le pregunto directamente al involucrado, al informante clave. Recuerden que aquí, en cualitativo, lo que yo no necesito números, pero sí necesito informantes claves, ¿sí? Porque si yo no le pregunto a quién debo preguntar, ¿sí? A lo mejor el resultado de mi investigación no sea tan adecuado, ¿sí? Entonces, si voy a hablar sobre los GDOs, entonces tendría que, si es que es necesario, consultarles a las mismas personas que son parte de estos grupos. Claro, con las debidas precauciones, ¿no? Entonces, ustedes sí se acuerdan que, bueno, en la serie Pablo Escobar y en la vida real Pablo Escobar tuvo un ayudante que estuvo preso. Él no falleció con él, sino que se entregó a la justicia, el famoso Popeye. Y entonces esa persona mataba, ¿no es cierto? Hacía los crímenes, ejecutaba los crímenes. Entonces, por ejemplo, hay periodistas que le hicieron la entrevista en la cárcel, obviamente con las debidas precauciones, porque no es que usted nomás quiere indagar sobre los GDOs y usted mismo se va nomás a la cárcel del encuentro y listo, no es así, porque usted también puede correr peligro. Entonces, va a depender. Pero lo que sí, o el punto al que voy, es que la teoría fundamentada yo contrasto varias fuentes. Entonces cojo, por ejemplo, de este lado cojo a las personas que son expertos y hago un foro. De este otro lado, del lado izquierdo, hago una, una entrevista a los propios involucrados, ¿sí? Entonces, y en otro aspecto puedo tomar documentos, serían tres. Y podría tomar otra forma, ¿no es cierto? De tal vez ir a los barrios donde estas personas
se han formado como GDOs y a lo mejor hago una observación de campo y veo que niños empiezan a formar parte de estos grupos. Entonces, cuando hablo de triangulación, normalmente triangulación viene de tres, ¿no? Entonces yo les mencioné cuatro fuentes. No es que esté mal, simplemente que al punto que voy es que cuando hago triangulación de la información es que yo tomo varias fuentes y, y hago un cruce. Entonces voy viendo qué es en qué coinciden los criterios de las personas, en qué difieren y empiezo a sacar los conceptos respectivos, ¿no es cierto? Entonces, eso es teoría fundamental. Así como ustedes ven, tenemos varias fuentes que se contrastan entre sí. Eso es la teoría fundamental. También les había mencionado que los estudios etnográficos, ¿no? Que buscan describir y analizar ideas, creencias, significados y prácticas de grupo, culturas y comunidades inmersas en su entorno natural. Recuerden que en este tipo de etnografía yo les había mencionado que el investigador se involucra con el objeto, con los sujetos investigados. ¿Sí? Les había mencionado que dependiendo del nivel de profundidad que quiera llegar el investigador, inclusive en algunos casos llegan a adoptar las mismas condiciones o a vivir en las mismas condiciones que el investigado, que los sujetos investigados. Les hacía acuerdo del video de Diane Fossey que vimos en el primer parcial, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, ella se fue a vivir en la selva, ¿no es cierto? En el África y se fue a estar cerca de los gorilas para ver qué sienten ellos, cómo se comunican. Sí, incluso ella se dio cuenta que poniéndose en una determinada posición, el gorila, el que era el jefe de la manada, no le atacaba, ¿no es cierto? Y después empezó, por ejemplo, a determinar sus comportamientos y le aceptaron los gorilas como parte de su entorno. ¿Sí? Entonces, he conocido doctores que también llegan a experimentar de manera etnográfica, sí, lo que siente una cultura. De hecho, tenía unos compañeros en el doctorado que estudiaron sobre unas tribus indígenas, porque estudié en Venezuela, sobre unas tribus indígenas de Venezuela y, por ejemplo, ellos se fueron a estar a pasar un mes o sea, en ese entorno. Obviamente yo no fui porque yo viví en Ecuador, yo hice algo sobre los Áchilas, pero así como decir yo irme a vivir en la comuna Sáchila, no creo, o sea, realmente no era decidido para hacer eso, o sea, realmente no. Yo hice una observación de campo, pero no es que me metí realmente de manera etnográfica, una totalidad, ¿no? Sí. Como les digo, unos compañeros hicieron, como yo estudié en Venezuela y ellos vivían en Venezuela, ellos fueron a donde existen las tribus, los indígenas de allá, y se vestían incluso como ellos, eh, practicaban sus mismos rituales, eh, comían la comida que ellos hacen y también les acompañaran a sus labores de caza y pesca, ¿no es cierto? Entonces, eso es etnográfico. El investigador se involucra con los investigados, ¿sí? Y ese involucramiento también va a depender de la profundidad con la que usted quiera hacer las cosas, como les digo, de la voluntad que usted tenga. Es como etnografía, es como cuando hablamos en términos coloquiales, ponerse en el zapato de otro, ¿sí? Es como cuando usted no le comprende a su papá cuando usted le pide algo y encima es malcriado. No, eso es de broma. Encima le exige más de lo que le puede dar. Entonces a veces los padres te dicen, ponte en mis zapatos o alguna otra persona. Y es porque a veces no comprendemos en realidad para saber qué es lo que siente una persona. A lo mejor tendríamos que justamente hacer lo que ella hace, pensar como ella piensa, o por lo menos simular, tratar de entender haciendo las cosas que él hace. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le entendería a mi papá o a mi mamá? Pensando en que ellos se van a trabajar todos los días para poderles dar, qué sé yo, a pesar de que la educación es gratuita, en este caso en universidades públicas, pero seguramente su papá se pasa todo el día trabajando, hace su mejor esfuerzo para que esto no le falte
ni el transporte, ni el lugar donde dormir, ni tampoco le falte la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, a veces no sabemos qué sufrimientos tiene por detrás, o a lo mejor si es que yo le acompañara a trabajar y viera qué es lo que es, cómo se esfuerza, a lo mejor sí entendería eh, cuánto nos quieren, ¿no es cierto? O cuánto trabajan por nosotros. ¿O quién de ustedes ha pasado desapercibido todo lo que hace su mamá por ustedes? También capaz que eh, ella simplemente le dice, venga, venga a almorzar, venga a merendar, le tiene su ropa limpia, le tiene su ropa planchada, o eh, incluso hay mamás que, bueno, bueno, hay mamás sobreprotectoras, ¿no? Yo, por ejemplo, gracias a Dios, y no me quiero jactar de eso, pero yo soy medio autosuficiente, así que y además más bien yo les cuido a ellos, porque ya están viejitos. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta ni que me tiendan en la cama, ni que me barran el cuarto, yo mismo hago eso. No, creo que es un desperdicio de dinero contratar empleadas domésticas. No se me va a caer las manos por lavar los platos, ni por barrer, ni porque soy doctor, ni porque eso no me importa. Porque al final uno tiene que saber hacer las cosas. Es más, yo a veces pienso que hay personas que son inútiles porque no saben ni tender la cama o no saben ni cómo cocinarse alguna cosa, algún guisado, alguna sopa. Entonces, ¿qué pasa si se te acabaron los recursos? ¿No es cierto? Y ni siquiera es por eso, también por cuestión de supervivencia. Pero eso es la etnografía, involucrarse con la sociedad que estamos estudiando, ¿sí? Involucrarse, entender cómo entienden los otros, es la forma más fácil de entenderlos, es haciendo lo mismo o tratando de imitar lo que hacen. Si quisieran saber cuánto se esfuerza su papá, díganle, papá, quiero irme a ver cómo usted trabaja, le puedo ayudar, ¿no es cierto? Sí. O yo también quiero ganarme dinero extrita para poderme pagar los pasajes y que usted no pague, yo haría eso. Sí, entonces, eso es etnografía. Eh, vamos con lo otro. Ah, por cierto, el otro día me sentí un poco contento porque por primera vez les conocí en persona a mis estudiantes. Bueno, no es la primera vez, pero cuando trabajaba en Santo Domingo sí les veía también. Pero como ahí trabajaba y daba clases en virtual, sí me conocían, entonces sí les conocí. Pero una vez, el otro día conocí a dos chicos de acá de este curso, así que les agradezco porque sí me sentí bastante contento de verlas en persona. Sí, porque en virtual a veces como todos tenemos apagada la cámara, a veces no nos conocemos y mi memoria a veces no se acuerda tampoco. Pero les invito si es que pueden a visitarme. Estoy en el bloque B, en el segundo piso. Paso los martes, los jueves y los viernes. Paso de 1 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, si algún rato pueden visitarme, tienen alguna pregunta de la materia, no duden en visitarme. Listo. Vamos a los estudios narrativos. En cambio, los narrativos tienen que ver con las historias de vida. El investigador recolecta datos sobre las historias de vida de los individuos y vivencias para describir y analizar las experiencias personales de su vida. Entonces, las historias de vida, normalmente yo lo tomo de sujetos que han tenido las dos caras de la moneda, diría yo. Pues recuerden que aprendemos de lo bueno y aprendemos de lo mal. O sea, yo no necesariamente solo de lo bueno, ¿no? Entonces, a lo mejor queremos entender justamente una historia esto tiene que ver con las biografías, ¿no? Quiero entender por qué ese individuo se hizo GDO y a lo mejor le empiezo a hacer una historia narrativa de la biografía de ese joven que ahora es delincuente. Entonces empiezo a ver desde que era pequeño, que sus padres tenían muchas peleas, que se separaron, que él vivió con la abuelita, que él empezó a meterse en esto de las drogas y en el, y en la delincuencia por influencia de sus amigos. Entonces empiezo a narrar una biografía de alguien que ha hecho, en este caso, algo negativo, o también puedo hablar de personas que han hecho algo positivo, ¿sí? Entonces, qué sé yo, cómo fue la vida bueno, si es que voy a ser dentro del ambiente actual, ¿no es cierto? Sería un personaje que en este momento esté haciendo historia
o que sea una persona destacable. Por ejemplo, quiero saber cómo vive Richard Carapaz, sí, que lo llevó al triunfo del, de la medalla olímpica en Japón, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor quiero indagar cuáles han sido los secretos de su éxito, ¿no es cierto? Y estoy generando mi historia de vida. Pero no necesariamente de personajes que sean muy conocidos, también puede ser su autobiografía, ¿no es cierto? Sí. Puede empezar a narrar si usted considera que usted puede aportar con aspectos relevantes hacia el mundo en base a su propia vida, no está mal, o en base a la vida de sus papás, de su mamá, no está mal, pero es una historia que va narrando justamente los hechos o cómo las personas han vivido y han generado experiencias para el bien o para el mal, sí. Es decir, las cosas que lo han hecho eh, triunfar o sobresalir o mantener un estatus que le ha permitido justamente sobrellevar obstáculos, etcétera. Entonces, como les digo, no se limita solo a personajes ilustres o a personajes peligrosos, sino también se limita a personas que están en nuestro entorno social, ¿no es cierto? Quisiera saber por qué el dirigente del barrio donde yo vivo es tan talentoso o ha alcanzado una fortuna bastante grande. Porque incluso de mí mismo, o sea, puedo hablar una historia narrativa donde yo describo todos los hechos que me han permitido llegar a cumplir mi sueño de docente universitario, por ejemplo. Es- Eso depende de qué historias o de qué aspectos o contextos usted quiere dar dentro de su narrativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna inquietud? No, Inge. Listo, vamos con la siguiente diapositiva. Pues aquí vamos a desglosar un poquito de la teoría fundamental. Como les mencioné, la teoría fundamental se basa en el empirismo. Y el empirismo a nivel cualitativo se refiere a contrastar fuentes de información. Es decir, digamos que yo les tomo, es cierto que en este parcial les voy a tomar unas encuestas, sí, les voy a tomar unas encuestas, les voy a tomar, que van a valer, voy a ver si les hago valer un punto como parte de la prueba, porque la prueba vale 2 puntos, la prueba vale un punto. Entonces tendrían que llegar a un conjunto de encuestas, porque estoy haciendo unos estudios. Eh, digamos que yo les entrevisto, les encuesto, digamos. Pero yo de esos documentos quiero saber si es que ustedes están o si es que yo solo me baso en lo que ustedes me dicen, a lo mejor puede ser que si me contestaron con sinceridad, eh, realmente el estudio sea bastante bueno. Pero digamos que yo me quedo, digamos, en términos coloquiales con la pica, digo, no, a lo mejor, ¿será que me dijeron la verdad? Y entonces busco otra fuente, ¿no es cierto? Me voy a otra fuente, qué sé yo, busco un grupo de expertos. Digamos que estoy investigando sobre algo de ingeniería civil y les hago una encuesta de ingeniería civil. Y bueno, a lo mejor con lo que ustedes me digan es suficiente, pero suponiendo que todos fueran de ingeniería civil. Pero digo, no, no, voy a preguntar a los profesores de estos chicos, eso sería la segunda fuente de información, y contrasto la información con lo que me dice el estudiante y lo versus lo que me dice el docente. Y él empieza a sacar sus conclusiones en el sentido de mantener las coincidencias, ¿no es cierto? Ver en qué coinciden o en qué diven. Y aparte de eso, como soy un buen investigador, no solo voy en los profesores, sino que busco un foro de expertos en ingeniería civil, que no son ni profesores ni estudiantes, y ellos también me dan su punto de vista. Entonces, cojo, hago cruce de la información y empiezo a ver, dentro de estos aspectos, la mayoría coincide. Bueno, aquí no hablamos de números, sino que coinciden en ciertos conceptos que son válidos para cada uno de los aspectos que yo quiero indagar. O también hay divergencias, ¿no? Yo también puedo encontrar divergencias. Recuerden que les mencioné en el primer parcial que la investigación cualitativa se basa también, o a veces los hallazgos fundamentales de la investigación cualitativa tienen que ver con los aspectos que salen fuera de lo típico, ¿no? Entonces, digamos que yo empiezo a ver que muchas cosas coinciden
pero ya cuando saco mis conceptos alguien pensó alguna cosa diferente y esa parte diferente eh, que, que lo hace y que sale de los esquemas que me han contestado otros, resulta que son los hallazgos más importantes de la investigación cualitativa. ¿Sí? Porque ahí hablo de excepciones, o sea, las excepciones son mucho más importantes que lo común, ¿sí? Entonces, no quiere decir que lo común no sea importante, sino que las excepciones pueden aportar mayor conocimiento que las que son comunes, ¿sí? Entonces, ahí triangulo información. Entonces, puedo coger información de varias fuentes y contrastar, ¿no es cierto? Lo que me dijo el uno versus lo que me dijo el otro y lo que me dijo el otro. Como les digo, triangular es de tres, pero en realidad puedo tener varias fuentes de información sobre las cuales hago cruce, ¿no? Y entonces así aseguro una objetividad mejor, ¿no es cierto? Porque dentro de lo que son subjetivas las investigaciones cualitativas, la teoría fundamentada llega a darle un poquito más de objetividad a mi estudio. Y esta teoría fundamentada fue propuesta por Glaser y Strauss, sí, en 1967, sí. Su propósito fue desarrollar una teoría basada en el rigor de los datos que voy tomando de distintas fuentes. En lugar de probar una hipótesis como en cuantitativo, una hipótesis previa impuesta desde fuera, la teoría emergente de la interacción constante y el análisis comparativo, aquí lo decía que hago un contraste, un cruce de información, de la información obtenida en el campo, entrevistas, observaciones, varias fuentes, ¿no? Entonces hago un contraste, una comparación de lo que me dijeron los entrevistados versus lo que yo observé en el campo, o inclusive lo que yo encontré en un documento o lo que yo encontré en un foro de expertos. Voy compatibilizando todas las ideas, todo lo que está en coincidente y todo lo que diverge, sí. Y voy sacando mi propia teoría de significados y conceptos dentro de un marco de estudio, dentro de un marco de investigación social. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, Inge. Entonces, vamos a la siguiente. Oh, caramba. Uy, sí. Y aquí tenemos, ¿no?, un poco más profundo los diseños etnográficos. Vuelvo a repetir. Estudian a grupos, organizaciones o comunidades que comparten una cultura o características comunes. ¿Sí? Entonces, estudia una cultura, un grupo, pues, no necesariamente los indígenas, puede ser el grupo de estudiantes de la ESPE que estudian ingeniería civil. Voy a estudiar ese grupo de estudiantes que tienen características comunes. Buscan describir y avalizar el todo, analizar el todo, ¿no? Una visión holística, en este caso, el lenguaje, las reglas, los ritos, los mitos y las estructuras sociales. Entonces, queremos describir, por ejemplo, lo que les decía, cómo se comportan, en este caso, las culturas indígenas, cuáles son sus costumbres, su vestimenta, sus creencias, su forma de vivir, ¿no es cierto? Entonces, tengo una visión holística de todo lo que quiero conocer, ¿no? Inclusive su lenguaje. El investigador suele realizar observación participante, es decir, que va a estar dentro del campo, como les mencionaba, sumergiéndose, aquí es la parte importante en la etnografía, sumergiéndose por un tiempo prolongado en el contexto cotidiano de los sujetos. Eso les decía, si yo quiero hacer un estudio realmente etnográfico, yo debería estar súper involucrado con los sujetos que forman esta parte de grupos sociales, ¿no? Grupos sociales. Y en base a eso, justamente eh, establecer las experiencias que ellos viven, ¿no? Como decía, sus costumbres, su religión, sus prácticas rituales, sus creencias, ¿sí? Obviamente dentro del límite que ustedes pueden poner, porque por más que uno quiera hacer
o parecerse o entender la cosmovisión, usted no va a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si quisiera hacer una etnografía de un grupo indígena Shuar en el oriente, a lo mejor ya solo de ver la primera comida que le dan, a lo mejor ya sale después. Porque los indígenas se enojan, ¿no? Yo, de hecho, estuve en una tribu que es bastante cercana a la parte del Perú. Y de hecho se llegaba solo en vía avioneta o vía fluvial, es decir, a través de los ríos. Ambos son peligrosos, pero la avioneta es menos peligroso porque en la canoa tiene el peligro de virarse la canoa o que haya remolinos en los ríos y usted se hunde y se muere. En el avión, en cambio, esas avionetas son viejas y también tienen la probabilidad de morir. Y de hecho, yo creo que, a ver, en el año 2013 viajaba bastante al oriente, 2013, 2014. Y créame que en una de las avionetas que yo viajé, a las pocas semanas que yo viajé, creo que se accidentó esa misma avioneta o en dos, porque ya es como decir, para irse a esos lugares, usted solo puede entrar en avioneta del ejército que va, o a veces también en avioneta que usted paga privadamente, que cuesta como decir una taxi, como decir, quiero irme en un taxi. Pero eso lo alcanzamos dos personas, no alcanzan más. Entonces, por ejemplo, ahí usted paga $60 y le llevan, por ejemplo, desde Morón a Santiago a esos lugares que no puede ir en carro ni nada, porque no hay caminos. Bueno, ahorita es Otaiza, creo que sí, pero bueno, creo que en ciertas partes ya están abriendo. Por ejemplo, a Huarica usted no puede ir eh, con su carro y llegar hasta allá, ¿no? Tiene que o bien cruzar en lancha o bien irse con una avioneta. Entonces, hay cosas que se pueden y hay cosas que no va a poder hacer porque realmente son inaccesibles, por más que quiera imitarlos o tratar de comprender. Y por ejemplo, a mí me dieron una comida que realmente no quisiera contarles. Pero bueno, aparte de la chicha más cara, por ejemplo, ellos a mí me dieron, mejor lo dijo, pero realmente sí fue una cosa bastante espantosa. Obviamente no podía rechazar la comida que te daban, pero era un pescado negrísimo, negrísimo, con unas espinas, incluso una se me quedó en la garganta. Y me tuvieron que llevar de urgencia al hospital porque se me quedó, no sé cómo hacían los indígenas, obviamente se reían, algunos que eran civilizados se reían porque ellos sacan las espinas así como una habilidad. Y aparte de eso no fue lo más feo, fue que me dieron, como decir, te dan un huevo, pero dentro del huevo como así un huevo duro, y dentro del huevo el rato que le partía estaba el feto del pollo o del ave, no sé qué sería. Pero eso sí, ay, esa fue la peor experiencia que tuve. O sea, por ejemplo, lo comí tratando de no pensar en el sabor que tenía, pero realmente fue horrible esa experiencia. Entonces, un etnográfico bien arraigado, a lo mejor sí se atreve y después ya se acostumbra, pero hay cosas que realmente es bien difícil ponerse como es, en en los zapatos del otro. Complicado. Le cuento porque a lo mejor ustedes como ingenieros, al menos los ingenieros civiles, ellos tienen que ir a construir, a tratar con indígenas, con gente de la comunidad. Sí. Bueno, básicamente todos los ingenieros que trabajan en construcción, por ejemplo, yo trabajaba en telecomunicaciones, nos toca ir al campo. A mí me tocó, por ejemplo, a veces irme a las montañas a subirme a las torres esas altotas, ¿no es cierto? Donde ponen las antenas. Todo. Entonces, eso es en la montaña y evidentemente tiene que a veces que tratar con gente que vive en el cerro cuidando ¿cómo sería? Las casetas donde pasan las antenas o los equipos de radiocomunicación, incluso para hacer mantenimiento. Entonces, imagínese, entonces, de ley usted en algún momento va a tener que hacer, aunque no en una investigación científica, pero sí va a estar trabajando con una comunidad y tiene que acostumbrarse a las cosas. Por ejemplo, cuando fui a la isla Puna, también. En la isla Puna no es que usted va como dice la isla a los Galápagos, ¿no? Ahí no hay nada, ahí solo ve.
un montón de árboles de durazno, creo no, de mango. Hay también esa, ¿cómo se llama? Los ceibos que producen el algodón para las almohadas. Pero es como algo botado, entonces allá no había electricidad. Bueno, creo que ya cuando el último año que me fui, que fue en 2015, no, 2014, ahí recién estaban poniendo electricidad, pero no había, o sea, había 2 horas de energía y el resto era, tenés que acostumbrarte a lo que hay. No había agua para bañarse. Es más, yo, por ejemplo, para bañarme, que es lo que hice, compré desde Guayaquil, tenés que irte por Balao y de ahí irte en lancha y no puedes entrar a cualquier hora porque es en función de que la marea esté lo suficientemente alta para que tú no te encalles no te choques con la isla. Entonces tiene que estar de una manera tal que tú puedas llegar a una especie como de puerto. Bueno, no hay puerto en realidad, sino que es la playa, pero que esté a un nivel necesario para que el barco no choque contra la isla y se te hunda, ¿no? Entonces, entonces tienes que acostumbrar. Yo, por ejemplo, llevé botellones de agua de Witty y con eso como de Tesalia y con eso me bañé. Y otra cosa, me dieron de comer venado, guácala. Olía a hierba, así como que se come hierba. Entonces, imagínense, eso es parte de la etnografía. El investigador suele realizar observaciones participantes, sumergiéndose por un tiempo prolongado en el contexto cotidiano. Entonces, les toca vivir y capaz que algunos de ustedes, como van a ser ingenieros, les va a tocar convivir con diferentes comunidades. Pero saben que es bonito también. Al final hay algo que contar para los niños. Sí. Los de turismo a lo mejor también tienen que ir a visitar las tribus indígenas. Los de geográfica a lo mejor tienen que... ¿Geográfica es su carrera? Pues, o tiene otro nombre, ¿no? Es geográfica, ¿cómo era? Geomática, ¿cómo es? No, geomática tiene que ver con eso. ¿Cómo se Ella creo llama? que es geoespacial la carrera. Ah, geoespacial. Ustedes también a lo mejor tienen que ir al sitio, qué sé yo, al oriente o alguna parte donde tienen que tomar con topografía, porque a lo mejor el satélite no es suficiente, por ejemplo. Turismo también, a lo mejor les vaya a tocar irse a Guarico o algún lugar donde existe turismo y que tienen que vivir ciertas experiencias que son un poco, no tan, como les digo, a lo mejor les toque pasarse en lancha o a lo mejor toque pasar en avioneta. Entonces, solo la persona que vive realmente puede explicar, ¿no es cierto? Entonces, se caracteriza por una aproximación naturalista, tal como están las cosas, donde el investigador aprende el lenguaje, inclusive, sí, el lenguaje y las formas de vida del grupo. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Cuando usted va a algún otro país, o sea, si usted quiere aprender inglés, yo creo que lo mejor es que usted vaya a vivir un tiempo en donde hablan inglés. Aprende la lengua porque aprende, porque es la forma como subsistimos, ¿no? ¿Por qué nos olvidamos en inglés? Yo creo que uno de los factores por qué la gente se olvida el inglés porque uno practica todos los días. Entonces me voy a la tienda y todos me hablan en español. Me voy a la universidad, me hablan en español. Entonces, si usted no practica constantemente el inglés, se olvida. Sí, yo he seguido un montón de cursos de inglés y créame que yo a veces me olvido, tengo que volver a revisar, pero siempre me estoy olvida y olvida. Entonces es porque no practico, es porque no estoy todos los días. Aunque la práctica también es un maestro. Si usted empieza a leer en inglés, empieza a escribir en ello, y eso sí también les digo, chicos, sí es bueno que estudien el inglés. Sí, sí. No le tomen como una carga fea, sino más bien como algo importante que deben hacerlo. Porque eso les abre muchas puertas. De hecho, yo tengo un hermano que es menor que a mí, mucho menor, creo que tiene 30, yo soy 50. Entonces, él, por ejemplo, es gerente de Silvania, eso de los focos. Eh, Silvania es una empresa multinacional, gana muchísimo dinero y es porque él entró aparte de que es ingeniero en finanzas, él entró porque sabía bastante inglés. Entonces, él se desenvuelve muy bien, habla con los chinos que son dueños de las fábricas o de la franquicia. Bueno, entonces, constantemente se está yendo al exterior, entonces, etcétera. Y es porque sabe, uno de los pilares que lo ha fortalecido
es porque tiene el conocimiento del inglés. Entonces, si ustedes pueden, traten de, si no tienen para cursos caros, traten de practicar, traten de ver películas. Yo no, no me he dado el tiempo porque también he andado en otras cosas, pero traten de darse tiempito para estudiar en inglés, aunque sea practiquen canciones en inglés. Bueno, creo que sí, con subtítulos en inglés, ¿no? Para que vayan tomándolo. Si tienen textos, traten de leerlos. Si es que algo no entienden, traten de traducirlos. Y cuando les dé traduciendo a la inteligencia artificial o un traductor, traten de volver a leer en español y a leer en inglés y entender qué es lo que están leyendo. Es una de las formas como podríamos aprender inglés. Tenemos los diseños narrativos. Sí, en este caso recuerden que ya les hablé que tiene que ver con las historias de vida y con las narraciones sobre personas que pueden ser relevantes, o sea, que han hecho algo o han sido exitosas, o también el otro extremo de la moneda, que también pueden ser personas que hayan fracasado para saber qué es lo que han hecho mal, ¿no es cierto? Puede ser historias propias y autobiografías de ustedes o de personas que ustedes que conozcan que tengan éxito o que, como les digo, la otra cara de la moneda. En el diseño narrativo, el investigador recolecta los datos sobre historias de vida, como les mencioné, y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizar de manera secuencial cómo ha sido su vida o qué les ha llevado cuáles han sido los factores de éxito o de fracaso que han tenido durante su vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Aló? No, Inge. Listo, vamos a la siguiente diapositiva. Y hay otras formas también de investigación cualitativa y que pienso que si algún día son políticos, alcaldes, constructores para alcaldías o quieren hacer un barrio, una urbanización, ¿no es cierto? Seguramente les va a tocar hacer una investigación, acción, ¿no es cierto? Porque inclusive ya sea empresa pública o privada, usted va a tener, si quiere hacer una urbanización, va a tener que hacer un estudio de las necesidades. ¿Sí? ¿Por qué poner una urbanización en un determinado lugar? ¿Sí? ¿Y por qué no en otro? A lo mejor sea conveniente, no sea conveniente. Usted tiene que analizar las necesidades del sector, ¿no es cierto? Entonces y creo que las ciudades que son más exitosas es porque han sido planificadas, ¿sí? Porque han visto las necesidades, han hablado con el entorno y han logrado llegar a un consenso de cómo generar obras, en este caso obras civiles o algún otro tipo de beneficio social. Entonces, si su finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas mediante un ciclo continuo, ¿sí? Es decir, abordo las necesidades, pienso en una solución, ¿no es cierto? Pensamos en una solución, ejecutamos la solución, vemos si esa solución funciona, sí, si esa solución funciona, la aplico y si no funciona, la desecho, ¿no es cierto? Si funciona, la aplico y si no funciona, la desecho y vuelvo otra vez a la planificación. Es un ciclo continuo. En términos administrativos, este ciclo se conoce como el ciclo de Deming. No sé si escribieron, bueno, no han de haber visto, porque eso ven, creo que en cuarto nivel de administración o en ingeniería también creo que ven en cuarto nivel. Bueno, el ciclo de Deming es PHBA, se le conoce como el famoso PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Sí, es como yo planifico, qué es lo que hago, verifico si eso ha funcionado y actúo. Y si es que eso no funciona bien, vuelvo a iniciar desde el principio, a hacer una replanificación, a volver a plantear una solución y otra vez vuelvo al principio. Recuerden que hay soluciones que son temporales, o sea, no es lo mismo planificar. Y de hecho, cuando usted planifica dependiendo de lo que vaya a planificar. Normalmente se planifica a una proyección de 10 años, ¿sí? Entonces, no es lo mismo planificar en estos momentos que planificar
en condiciones futuras. Usted puede proyectarse, sí, pero la planificación va a cambiar porque, por ejemplo, ya hay nueva tecnología, ya hay nuevos materiales de construcción, ya hay nuevos mecanismos de organización, etcétera. Entonces, qué sé yo, digamos que al principio no había nada, ya tengo mi primera urbanización, pero ya puse las luminarias, el agua potable y todo. Después viene la segunda fase donde empieza a construir las casas, ¿no es cierto? Entonces van haciéndose soluciones o planificaciones conforme van allá acabándose los ciclos de las soluciones que puedo dar. Entonces, recuerden que nada en el mundo es constante, ¿no? Sí, todo cambia, ¿sí? O sea, no es lo mismo estudiar en estas épocas que estudiar en mis tiempos. ¿No? En mis tiempos, por ejemplo, sí había videoconferencias, eh, pero como el internet era incipiente, ¿no es cierto? Yo creo a duras penas nosotros teníamos 16, no, 56 kilobits por segundo y con eso éramos felices. Imagínense 56 kilobits por segundo, ya tenemos 550 megas, 700 megabits por segundo. O sea, 1000 veces más de lo que teníamos, muchísimas veces más que lo que teníamos antes. Por ejemplo, en la Politécnica Nacional que estudié, toda la universidad tenía un megabit por segundo. Toda la universidad, o en el municipio de Santo Domingo, donde trabajé al principio de mis actividades. Ah, no, no, también en Ecuavisa también teníamos 512 kilobits por segundo. Eso era lo máximo que teníamos para toda Ecuavisa. Ecuavisa Quito, bueno. Entonces, o sea, ni la velocidad del internet era tan buena como para que existan transmisiones donde pueda tener audio, peor video. Entonces, nosotros de ley, para planificar las clases, era impensable que, por ejemplo, alguien así como usted, como yo, frente a un computador dando clases, ¿sí? Era impensable porque no había, como les digo, había las redes LAN, obviamente que trabajan las Ethernet, dependiendo de la categoría de los cables y de la configuración de los equipos, podríamos trabajar hasta 100 megabits, lo más bajo 100 megabits por segundo y lo más alto 1 gigabit por segundo. Entonces, dentro de una LAN, por ejemplo, antes había aplicaciones como el NetMeeting, que era lo mismo que que tenemos en el Zoom, ¿no es cierto? Pero dentro de la misma red local, o sea, dentro del mismo edificio. Entonces, había esas soluciones, pero todavía no era, el internet era muy incipiente como para poner. Como todo cambia en la vida, yo puedo tener una solución hoy, pero esa solución a lo mejor ya se vuelve obsoleta para el mañana. Pues al final siempre vamos a tener un círculo de planificación, acción, eh, planificar, hacer, verificar y actuar. ¿No es cierto? Vamos a hacer, vamos a pensar qué es lo que hago, doy la solución, verifico si eso ha solucionado, si es que no verifico. Si es que si no ha sido la solución o la solución ya no es consistente con lo que estamos viviendo actualmente, entonces vuelvo a tomar de nuevo la planificación, ¿sí? Para ir en un ciclo constante de mejora, ¿no? Y así también trabajan las empresas, ¿sí? Usted siempre está en la mejora continua, no sé si han escuchado de la mejora continua de las empresas. Entonces, aquí, como dice, como primer gran paso es observar que necesitamos saber qué necesidades tengo, ¿no? Construir un bosquejo de los problemas, recolectar datos preliminares e identificar las necesidades inmediatas de la comunidad. Como les digo, esto deberían hacer los políticos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer algo para una comunidad, obviamente tengo que ir a esa comunidad, ver qué problemas tienen, indagar a los dirigentes, a las personas, consultarles cuáles son sus prioridades, ¿no? Porque a lo mejor también todo es por presupuesto, ¿no? Recuerden que tenemos recursos limitados, o sea, no es que yo puedo decir, bueno, quiero hacer una base espacial en Chunchi, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que eso resuelve los problemas prioritarios de Chunchi? A lo mejor no. A lo mejor no es lo prioritario. A lo mejor necesitan escuelas, necesitan
vías que les permitan el transporte de sus productos, etcétera. Pero eso sí debería ser, porque a veces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Y no quiero criticar ni políticamente a nadie, ni no vayan a tomar mal mis palabras, pero yo he trabajado en el sector público desde el 2000, desde el 99. Sí, he trabajado ahí, he visto cómo he trabajado en municipios, en el de Quito, en el de Santo Domingo, y he visto que también trabajé en el Ministerio de Telecomunicaciones, que también es del Estado, y también en la Asociación ¿cómo es? En la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Entonces, realmente yo he visto que muchos políticos lo que hacen es hacer obras en función de lo que ellos creen que les sirve a la comunidad y no realmente en las necesidades de la comunidad. Entonces hay obras que los hacen por hacer, pero sin tomar en cuenta las necesidades que están por. Por eso es muy importante que nosotros hagamos una observación y tomemos en cuenta qué necesidades tiene esa población y también establecer prioridades, porque una población puede tener muchas necesidades, pero hay que establecer qué prioridades les voy a dar a ese tipo de necesidades. Y bueno, y para eso también hay esquemas de calificación, ¿no? Donde usted califica los riesgos, los beneficios, la relación costo-beneficio en el ámbito financiero, las partes técnicas, ¿no es cierto? Cuando como van a ser ingenieros civiles o geoespaciales o turismo, digamos que quieren turismo, promocionar el turismo, entonces, a lo mejor tiene que pensar en la capacitación del personal, ¿no es cierto? De las personas que van a hacer los guías turísticos, etcétera. Ver qué infraestructura tienen que hay que implementar. Entonces van a ver las necesidades y van a asignar prioridades en función de la relación costo-beneficio. Bueno, no sé si en la ESPE, bueno, creo que sí les dan una materia de proyectos y espero que sí les den porque yo no, hay algunas cosas como hicieron cambio de malla, yo estuve en el cambio de malla, hay algunas cosas que yo no estuve de acuerdo. Por ejemplo, hay muchas cosas que se quitaron de la malla anterior. Claro que antes había 5 años, ¿no? Ahora salen en 4 años. Creo que en algunas carreras salen en 4 años y medio. Pero, por ejemplo, que les quiten finanzas o que sepan hacer un análisis financiero básico para sus proyectos, me parecía que no debería ser porque en este mundo, si bien es cierto, somos ingenieros, somos los mejores o los que justamente pensamos en las soluciones del mundo, pero a veces nos quedamos mucho en la parte técnica y espero que ustedes no se queden mucho en la parte técnica, ¿no? Sino que también piensen en los otros aspectos, manejo de personal, que manejen finanzas, saber cómo puedo sacar la relación costo-beneficio, cómo establecer un proyecto de la vida real, porque a lo mejor yo pienso en un gran proyecto pero que no es viable, porque a lo mejor no tengo los recursos financieros o no tengo eh, o sea, el presupuesto, o no tengo la infraestructura, o no tengo el personal. Entonces, en base a eso, usted va calificando cómo puedo dar prioridades a los proyectos. Tal vez en un proyecto, en un barrio, en una comunidad, a lo mejor tienen que atender el tema más prioritario, porque si no, no les alcanza para lo otro y ni para atender a los demás. Eso es lo primero que debemos hacer. Y seguramente que ustedes como ingenieros civiles o como geoespaciales o como turismo o como ambiente van a sacar soluciones que justamente van a optimizar recursos. Entonces aquí tenemos, una vez que ya sé qué necesidades tengo, el segundo paso es pensar qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, para poderlo hacer, ¿no es cierto? Entonces, analizar y reflexionar sobre la información que recopilamos, formulando un plan de acción estratégico diseñado para solucionar el problema. O sea, aquí lo que les decía, primero planifico en función de las necesidades. Estoy en clase. Estoy en clase, ¿qué pasa? Perdón un ratito.
La planificación es muy importante. Como les digo, hoy vamos a ver la vialidad y vamos a dar una solución, vamos a pensar en una solución que pueda dar dentro del ámbito que hemos analizado, ¿no es cierto? Entonces voy a ver formulando el plan estratégico de cómo lo voy a hacer. Y después hacemos la acción, ¿no es cierto? Implementamos lo que hemos planificado, siempre que sea factible, ¿no es cierto? Implementamos el plan y evaluamos los resultados, ¿sí? Entonces ya, eso es verificar, ¿no es cierto? Verificamos que esos resultados realmente hayan sido beneficiosos, ¿sí? Eh, han generado mejor producción al barrio, tal vez o la comunidad o la urbanización están con mejores servicios, empezó a crecer el comercio, sí. Y de hecho, cuando ustedes planifican, por ejemplo, una carretera, eh, ustedes justamente ven esos beneficios sociales. De hecho, cuando ustedes hacen, no sé si alguno de ustedes ya trabaja en alguna institución, en el Ministerio de Obras Públicas o en los municipios, tal vez. Bueno, no importa, están en primero, no pasa nada. Pero, por ejemplo, justamente cuando ustedes hacen la planificación, ustedes tienen un formato donde ustedes llenan los beneficios sociales que va a tener, ¿sí? Porque, bueno, en el sector público, en el sector público se hacen las obras en función de que las personas pagan los impuestos, ¿sí? ¿No es cierto? A todos pagamos los impuestos, no es que algún político de su plata saca. Todos los ecuatorianos aportamos para hacer eh, las obras, ya sean universidades, carreteras, ya sea planes educativos, ¿no es cierto? Etcétera. Todo eso pagamos los ecuatorianos con los impuestos, todas las personas que trabajan y producen. Entonces, todos pagamos eso. Pero cuando generamos obras, en este caso, que es una carretera beneficia a varias ciudades, a una comunidad, ¿no es cierto? Entonces van planteándose, por ejemplo, en ese sector, además de poner la carretera, pongo un sistema de riego. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando pase esa carretera? Entonces usted empieza a planificar en los beneficios, no solo en la relación financiera, porque si es que es público, pensamos en la parte social, cómo va a beneficiar la carretera, la construcción de la carretera, a que esos pueblos de ahí que pasan, por donde pasa la carretera, crezcan, ¿no? Tengan más economía, que los visiten, que haya más turismo, que a lo mejor hacen un sistema para que el ambiente se mantenga, ¿no es cierto? Entonces, ustedes analizan la parte social, ¿sí? En la parte pública es así. En la parte privada lo que interesa es ganar dinero. Y ahí viene la relación costo-beneficio, ¿sí? Sí, entonces hay los dos, sí. Por una parte, en la parte pública que se busca el beneficio social y en la parte financiera que se busca el retorno de la inversión, sí, porque todo cuesta, ¿no? O sea, hacer una carretera cuesta. Y en términos financieros, usted tiene que buscar el retorno de la inversión, sí. Entonces, ¿qué es el retorno de la inversión? Es que usted lo que invirtió lo recupere en un determinado tiempo. Obviamente, en el sector público, bueno, al menos en nuestro país se manejan los tipos subsidios. Y de hecho, si algún rato trabajan, se han de acordar de mis palabras, sobre todo los que van a trabajar en ingeniería civil. Entonces, cuando usted va a hacer, por ejemplo, adoquinar la calle, ¿no es cierto? Entonces, en el impuesto predial le cobran a los frentistas, que son las personas que por donde se hizo la calle, entonces les cobran, cada año les cobran el- la contribución especial de mejoras, por ejemplo. Sí, entonces ustedes van pagando, pero nunca recuperan el total, ¿no? O sea, digamos que la obra costó 1 millón y de ese millón el Estado asume el 20% o el 50% y la población paga el otro 50% de, en este tipo no son impuestos, sino tasas, ¿no? Sí, la contribución especial de mejoras es una tasa. Sí. O la recolección de basura es una tasa de recolección de basura, ¿no es cierto? Porque usted,
¿Qué pasa si no pagaran la tasa de recolección de basura? ¿Y por qué en Ecuador no se paga la tasa de recolección de basura como otro servicio? Porque es un poco más difícil de cobrar, ¿no? O sea, la gente bota basura donde quiera. Entonces, una forma de que ordenar las cosas es cobrando a través de otro servicio. Porque en el tiempo de antes, ¿no es cierto? La gente, o sea, en la época de nuestros antepasados, la gente botaba la basura desde la ventana de su casa y la acomodaba ahí en el patio o incluso en la calle. Y eso producía enfermedades. Luego ya se dio cuenta la gente que tiene que alejar la basura de donde el lugar que vive. Pero siempre hemos producido basura, ¿no es cierto? Todos los seres humanos. Entonces, pero esas costumbres hacen que, por ejemplo, no se sienta el servicio como tal, ¿no es cierto? Por eso es que lo han metido en la carta de luz y ahora en la carta de agua, ¿no? Para poder camuflar y además porque usted no produce la misma cantidad de basura siempre, ¿no es cierto? La luz, usted sí puede medir cuánta luz generó, ¿no es cierto? Sí, porque tengo un medidor de energía. El agua también tengo un medidor de agua. Pero la basura, tenemos un medidor de basura. Sería bien difícil, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo sabemos cuánta basura produce? A lo mejor si tuviéramos, ¿no? Cuando pueden generar ustedes un proyecto de investigación que digan, voy a generar un sistema de recolección inteligente para poder cobrar la basura en función proporcional de cuánto genera el individuo. Entonces, digamos, ponen basureros con sensores de peso y todo lo demás. Pero ¿qué tal si el vecino una noche me pone la basura en mi basurero? ¿Sí o no? ¿Aló? Estoy hablando solito con la computadora, creo. ¿Aló? ¿Sí están ahí? ¿Aló? Lo que no están Sí, diciendo. Inge. Entonces, por eso es que la tasa de basura se cobra como parte de otro servicio, porque imagínense, nadie pagaría. Porque como les digo, ¿qué tal si yo genero un sistema de recolección con medida de peso de la basura? Entonces, a no ser que ponga, bueno, sería una locura, ¿no? Tal vez poner contenedores en cada con un número de contenedor y que te calculen el peso de que tú estás. Y eso también, por ejemplo, el vecino te vendría a poner la basura o a lo mejor, no, sería un relajo. Entonces, la forma que cobran es a través de la tasa. Pero generamos en la parte que es pública, no se recupera la inversión. Como les decía yo, invierto 1 millón, pero el recaudo en impuestos la mitad, o el 80, o al menos el 20%, pero algo no se recupera tas con tas, como quien dice. Si invierto 1 millón, normalmente el apoyo social son estos subsidios que asume el Estado, claro, en función de los impuestos que pagan todos, ¿sí? Para que las obras puedan salir, ¿sí? Entonces, eso también ustedes cuando planifiquen tienen que tomar en cuenta tanto la parte social, si es que estamos en el sector público, y obviamente en el sector privado tienen que ver la relación costo-beneficio. Un empresario no va a perder, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo esperar que el empresario, porque así funciona la vida, no porque el empresario sea malo. Sea, no puede esperar que el empresario invierta de su plata para no ganar nada, ¿sí? Porque así es el capitalismo y así funciona bien. El mundo funciona bien con el capitalismo. Entonces, no puedo esperar que alguien invierta de su plata y no recupere ni siquiera lo que invirtió. Y de hecho, sí pasa, porque a veces, si eres una empresa privada y no haces bien los cálculos, en vez de ganar, puede ser que pierdas. Y por eso es que algunas empresas van a la quiebra, porque a lo mejor alguien hizo mal el proyecto, no calculó justamente los costos-beneficios y terminó perdiendo el dinero de la inversión. Y aquí tenemos, en otros diseños cualitativos, tenemos los fenomenológicos, tenemos, en este caso, tenemos el propósito central es explorar, sí, ya vimos, ¿no? Fenomenológicos, ¿no? Explorar, describir.
y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno específico. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, son aspectos que ocurren de manera repentina, ¿no? Ocurre un fenómeno, por ejemplo, qué sé yo, hubo el terremoto de Pedernales, ¿no es cierto? Entonces, justamente tomo datos de esas experiencias que han vivido algunas personas, ¿sí? En este caso, terremoto de Pedernales. Entonces, como dice, explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno específico. Por ejemplo, descubrir qué significa y cómo se vive la experiencia de afrontar una enfermedad grave. Entonces, eso es fenomenológico, ¿sí? O sobrevivir a un desastre, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, en fenomenología, por ejemplo, quiero saber cómo sobrevivieron o cómo sintieron las personas que pasaron por la enfermedad del COVID, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí no es una historia de vida porque yo estoy hablando de varias personas que estuvieron en esa época y que sufrieron la enfermedad. O sea, cuáles fueron sus síntomas, qué sintieron, cómo se sentían, sentían que se iban a morir, sentían que iban a salir adelante. Entonces, es un fenómeno porque varias personas lo sufrieron, ¿sí? Varias personas y ellos van a contar, ¿no es cierto? Cuando fue el terremoto de abril del 2016, ya son 10 años, ¿no? Sí, bueno, ya son más de 10 años porque fue en abril. Entonces ahí las personas que realmente estuvieron en Pedernales, en Manabí, ellos sintieron, realmente contaban, por ejemplo, cómo estuvieron enterrados. Algunas personas creo que una semana, después de una semana los lograron sacar, estuvieron bajo escombros. Por ejemplo, alguien contaba que se tomaba su propia orina para poder mantenerse hidratado, a pesar de que la orina también tiene toxinas, ¿no? O sea, era como que se reciclaba, pero fue la única forma de tener un poco de líquido en eso. Entonces, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo fenomenológico, porque solo esas personas que vivieron el desastre pueden contar esas experiencias, ¿no es cierto? Algunos me decían, por ejemplo, unos compadres que tengo en Manaví me decían que, por ejemplo, la carretera era como se hacía como olas, entonces ellos dicen que pasaban por la carretera y es como que todo se volvía inestable y era como que fuera una ola y así. Entonces, cada cual puede tener o puedo recoger las experiencias de varias personas que vivieron esas características, o los que se naufragaron en el Titanic, ¿no es cierto? Fue un fenómeno porque fue un aspecto excepcional, específico, ¿no es cierto? Esas personas que viajaron lo vivieron, y los que sobrevivieron obviamente pueden contarlo. Los que no sobrevivieron, obviamente no lo van a contar. No sé si alguno de ustedes vivió el terremoto, estuvo en Manabí, desde por allá tal vez, estuvo en un terremoto. ¿Aló? Yo creo que hablo solito, chicos, no me contestan nada. Hija, yo no he vivido, yo siempre he sido aquí de Quito y no he ido para allá. Bueno, pero sí se ha de haber acordado que sí fue fuerte también en Quito, ¿no? Yo me acuerdo yo cuando estuve aquí. Sí, hija, pero, o sea, sí, como vivieron los de Manabí, que se les Claro, caían las casas y así, no vivimos aquí, pues. claro, aunque sí fue fuertísimo. Yo sí dije algo pasó en alguna parte. Yo lo viví en Guayaquil y dije, no sé si, vale. Ahí, por ejemplo, también se sintió fuerte, creo que se cayó hasta un puente ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí se cayó un puente. Fue durazo. Sí, sí me acuerdo. Ujú. Claro. Terrible. Bueno, acá, si acá se sintió fuerte, imagínense ya. Pero bueno, esas fenomenologías son casos específicos donde ha habido bastantes personas que han vivido ciertas experiencias. Y la esencia compartida, o sea, qué es lo que han compartido, cuáles son las cosas que justamente vivieron, ¿no es cierto? No busca explicar culturas complejas como la etnografía, no es que me involucre porque es un fenómeno que pasó en un determinado tiempo o en un determinado espacio. Ni seguir historias de vida, no es que le estoy preguntando cronológicamente qué es lo que ha pasado, sino quiero saber qué es lo que en ese momento, en ese evento pasó, ¿no? Su premisa es destilar el significado profundo y la esencia de una experiencia común vivida por varios individuos. ¿Sí? Entonces, quiero saber qué es lo que, cómo vivieron, qué es lo que hicieron para escapar.
Algunos me decían que justo empezaba el terremoto y ellos estaban saliendo de la ciudad y empezaron a caerse los postes y ahí empezaron a refugiarse, etcétera. Bueno, pues queremos saber justamente las experiencias vividas en un evento específico. Y aquí tenemos ejemplos prácticos de la aplicación. Por ejemplo, en etnografía, por ejemplo, tenemos analizar los ritos, lo que les decía de las tribus, jerarquías, códigos, lenguaje de una cultura urbana juvenil en un barrio periférico. Por ejemplo, los famosos emos, ¿no es cierto? Los Latin Kings, los lobos, bueno, cualquiera de esas cosas. Ya, tenemos también los narrativos, en cambio, estudios de vida, ¿no? Un estudio íntimo sobre la experiencia de vida y, y resiliencia de la mujer que han sobrevivido al cáncer de mama, ¿no? Entonces, a lo mejor yo hago una narrativa de cómo estas mujeres han sobrellevado el cáncer y qué han hecho para superarlo, o cómo se sintieron en ese aspecto. Pero no es que fue ese rato, ¿no es cierto? Fue algo específico, sino que estoy narrando historias de personas que han tenido esa situación. Investigación-acción podría ser la intervención comunitaria conjunta para diseñar, aplicar y evaluar un plan de reciclaje en un condominio residencial. Un plan de reciclaje en un condominio residencial, como les digo, puede ser en una urbanización. Y aquí tenemos una comparativa de los diseños. Tenemos en la teoría fundamentada, el enfoque principal es la generación de teoría basada en datos empíricos. Recuerden que aquí lo que voy es cruzar la información. Voy a utilizar varios mecanismos de fuentes de información y voy a cruzar eh, esa información para sacar mis propios conceptos. El objeto del estudio en teoría fundamentada hay la muestreo teórico, que se difiere al muestreo estadístico, ¿no? Donde recuerden que aquí lo que quiero son los informantes claros. Entonces necesito casos, eventos o individuos vinculados con el proceso común, los informantes claves. Bueno, básicamente en todas las investigaciones cualitativas tenemos. Lo etnográfico, tenemos descripción y análisis de la cultura, ¿no es cierto? O comunidades. Ese es el enfoque principal. Y sujeto de estudio son sistemas socioculturales, tribus, organizaciones, etnias, grupos comunitarios. Puede ser un estudio etnográfico de mi barrio, sí. A lo mejor en mi barrio celebran fiestas propias, qué sé yo, cuando son fiestas de Quito, ellos, qué sé yo, se reúnen en la casa comunal y hacen su baile, presentan sus artistas, generan juegos de concurso, etcétera. ¿No es cierto? Va a depender de, una etnografía va a depender del grupo social al que yo quiero estudiar. Una narrativa tiene que ver con las historias de vida, ¿no? Análisis cronológico de historias de vida. Biografías, pueden ser, como les digo, autobiografías, biografías de alguien que ustedes consideren un ejemplo de lo bueno o de lo malo, ¿no es cierto? Del éxito o del fracaso, porque se aprende de las cosas que debemos hacer y de las cosas que no debemos hacer. Individuos con experiencias vitales de interés biográfico, ¿no es cierto? El objeto del estudio. Y la fenomenología son eventos específicos, ¿no? Explorar la esencia de una vivencia, de algo vivido en una situación dada. Y el objeto de estudio tenemos individuos que han compartido una experiencia, una misma experiencia o fenómeno. En este caso, por ejemplo, quienes se enfermaron del COVID o la pandemia, que la vivimos todo, podemos decir, ah, yo cómo me cuidaba. Yo, por ejemplo, trataba, me aislé de la ciudad y bueno, yo vivía en este tiempo, vivía en mi quinta que tengo en Santo Domingo. Ojalá algún rato los pueda invitar. Aunque no creo que les den permiso a sus papás, todavía están jovencitos, ¿no? Que no es de pedir. Entonces, pero yo, por ejemplo, sí me aislé bastante y no, creo que sí me contagié, pero ya al final de ya cuando empezaron las vacunas, creo que me contagié porque no, sino que yo creo que fui asintomático. Creo que me dio un día estaba que me dio un poquitito de fiebre, me sentí mal, pero se me pasó como decir en ese mismo día, esa misma tarde. Ujú. A mi hermano casi se muere en cambio. Vean que a pesar de que somos aparentemente de genes muy similares, en la misma familia algunos eran asintomáticos y otros no. Y por ejemplo, a mí sí es que me dio alguna. Yo, bueno, creo que sí me dio porque justo vinieron a visitarme unos compañeros que habían estado enfermos del COVID y no me dijeron nada. Y, y ya, pues, eh, unos compañeros de la ESPE que vinieron a visitar.
como supone que no es que estábamos bastante controlados, porque incluso antes de que en teoría me enferme, no sabíamos, nos hicieron no había vacunas todavía, nos hicieron eso del hisopado, nos hacían, pues, hay determinancias que supuestamente yo no había enfermado, pero después ya no me hice. Y de nuevo la investigación acción, que es la resolución de problemas y cambio social, ¿no es cierto? Entonces generamos soluciones y aplicamos a una determinada comunidad y vemos que esos cambios, cómo va cambiando, transformándose la sociedad en función de las soluciones que vayamos dando. Este cambio puede ser dentro de un ámbito social o educativo. Y aquí tenemos el objeto de estudio, la muestra, son los grupos o comunidades enfrentando una problemática práctica que podemos resolver. Y normalmente como ingenieros o como futuros profesionales siempre vamos a tener que resolver alguna problemática. Dentro de las fuentes de datos en investigación cualitativa tenemos que la mayoría de que hacen diseños cualitativos son las entrevistas, ¿no? O sea, la forma más común de hacer diseño cualitativo es a través de las entrevistas, con un 45%. Sí, la observación participante, es decir, que usted tome datos en campo, normalmente los estudios cualitativos tienen un 35% y el resto son análisis de documentos y artefactos, es decir, en base a la información documental, en base a fichas de campo, instrumentos, eh, tenemos en un 20%. Más o menos así se reparten los estudios cualitativos. Y bueno, hasta aquí hemos terminado ya toda la teoría de la asignatura. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Aló? No, Inge, No, todo. Inge. Bueno, chicos, yo ahorita estamos igual que el otro curso. Ya me acordé por qué es que estamos ahorita así igual. Faltan 20 minutos porque hace 2 semanas ellos me pidieron que tenía que dar examen. Me pidieron que les dé los 20 últimos minutos de clase. Entonces no sé si para quedar igual quedamos con ustedes en la misma situación y iniciamos el taller el día de mañana. Sí, ahorita estamos bien con el tiempo, estamos bastante bien. No sé si quedamos ahí o continuamos con el inicio del taller. Ustedes digan, díganme. Luego, Yo creo que nos quedamos ahí porque ya es muy poco tiempo como para empezar el taller. sí, yo también pienso. Ok. Bueno, entonces, en virtud del tiempo y que estamos igual que el otro curso, entonces iniciamos el taller el día de mañana. Entonces, que tengan un buen resto de tarde y que les vaya bien. Cuídense mucho y que tengan un resto de fin de semana muy exitoso. Chao, chao. No, Inge. Oye, Hasta luego, Inge. hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge.